En esta oportunidad vamos a tener eh, algunas preguntas específicas y muy detalladas, tal vez no tan extenso, pero sí precisas sobre el liderazgo y la familia con nuestro pastor, quien se va a presentar en esta oportunidad. Pastor. Bueno, un honor saludarte, Rudy, por este medio que estamos llegando a otros quienes nos están viendo, escuchando. Y que Dios te bendiga. Amén. Vamos a dar inicio. Pastor, ¿qué puede decir usted al respecto, ¿no? El significado de ser un líder bíblico, ¿no? ¿Qué significa ser líder bíblico? Sería la pregunta. Bueno, interesante pregunta para nuestros oyentes que nos están escuchando, viéndonos. Y cuando hablamos de liderazgo, hay un montón de definiciones en el mundo secular y nosotros nos vamos a basar a la Biblia. Amén. Recuerdo uno de los escritores que escribió un libro con propósitos de liderazgo. Me estoy refiriendo a un hombre llamado Ricky Warren. Y lo define de esta manera y es interesante. Solamente en una sola palabra lo define. Es una influencia. ¿Qué significa eso? Influenciar a otros para el bien y para el mal. Hay dos cosas que son muy distintos, para el bien o para el mal. Y por lo tanto, en nuestro contexto, en todos lugares hay liderazgo o quien guía y tiene una capacidad de dirigir, tanto bíblico, no bíblico. Vamos a encontrar liderazgo en la familia, vamos a encontrar liderazgo en la política, vamos a encontrar liderazgo en las cantinas, vamos a encontrar liderazgo en extorsionadores. Tienen una cabecilla. Pero de eso no vamos a hablar hoy en esta mañana. Vamos a centrarnos a la palabra de Dios, que tenemos gran ejemplo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nos vamos a centrarnos. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es Jesucristo. Y voy a centrarme en Jesucristo, que dice lo siguiente de esta manera en su escrito, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos estos textos bíblicos, en el contexto había uno de los discípulos y los otros discípulos, entre hermanos, se acercaron a Jesús para que cuando reine uno a la derecha y otro a la izquierda, que se siente, le dé ese honor de privilegio, de reconocimiento. Pero Jesús dijo: no es así. El liderazgo es servicio a los demás. Eso es lo que nos dijo Jesús. Y los discípulos estaban asombrados y los 10 discípulos también sorprendidos, a pesar que estaban enojados. Porque Jesús, claro, dijo: el liderazgo del mundo se enseñorean, se apoderan, buscan honores y aplausos del mundo, de la popularidad que tenía. Y me hace recordar un sacerdote que dijo, y rescato esto, sacerdote católico, dijo lo siguiente: el liderazgo es servicio, el liderazgo es caridad, el liderazgo es buen testimonio, dar buen testimonio de la fe en Jesucristo. Y esto concorda con las Sagradas Escrituras. Liderazgo es servir a las demás personas, no ser servido por los demás. Eso es lo que Jesús enseñó sobre el tema del liderazgo durante su ministerio, durante 3 años o 3 años y medio sobre las faz de la tierra. Él dio de comer a los pobres que necesitaban, y él ayudó a los enfermos, sanó a los enfermos, llegó a las personas más pobres del rincón de la tierra que había, y él estaba dispuesto a servir a la gente
dejó ese encargo de liderazgo a los discípulos diciendo lo siguiente: hagan lo que hice yo. Les ordeno que ustedes lo practican. El liderazgo no solamente es hablar bonito. El liderazgo no es tener un cargo. El liderazgo es algo más que inspira, que influencia para el bien de servicio a la humanidad. El liderazgo no es que tenga un título profesional. El liderazgo aún es más práctico y realmente vivir la palabra del Señor. El liderazgo bíblico es un servicio de dirigir a un grupo de personas sobre la faz de la tierra hasta que Él venga. Y recuerda, Pablo dijo: imitad a mí porque yo imito a Cristo. ¿Qué puede decir al respecto, pastor, cuando algunas personas quieren entrar al liderazgo para poder ordenar y que todos obedezcan lo que él diga? Así como, aunque ya mencionaste que el liderazgo bíblico es una influencia, o sea, alguien tiene, el que es líder, tiene que hacer y con lo que hace influenciar a los demás, motivar a los demás con lo que hace, ¿verdad? Y también, obviamente, es una manera de servir a los demás, servir, preocuparse por los demás, por la necesidad de los demás y ocupar sus necesidades conforme a las escrituras. Y justamente basado en eso, te preguntaba, ¿no? Que muchos entran al liderazgo para ser los superiores, para poder ser los men, como alguien dijo, ¿no? Y pues tener a la iglesia o a la congregación como ellos quieren y también pues hacer lo que ellos digan, lo que ellos piensan. ¿Qué puede decirnos, pastor, sobre esta manera de pensar de una persona en cuanto al liderazgo? Bueno, el problema es que no hemos entendido el contenido, el significado del liderazgo bíblico. Puede que la persona tenga desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Otro, porque él quiere gobernar, como dice la palabra, enseñorear en el capítulo que hemos leído, en capítulo 10, 45, en el contexto dice: el mundo se enseñorea, pero más no es así en el reino de los cielos. Amén. Y entonces de ello, el mundo puede ser dictador, manda más, sí, y obligar a la gente. Cuando vas a influir es inspirar que otros ven lo que estás haciendo correctamente, que contagias que ellos también quieren hacerlo. La pregunta es: ¿por qué a Jesús lo estaban siguiendo sus discípulos, aún la multitud, aún los sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo? Sencillamente por su gran ejemplo. Él no los estaba obligando. En cambio, en ese tiempo había otro liderazgo, pero estaban oprimidos por los romanos en aquel entonces, y entonces ese es autoritarismo, dictador. En sentido bíblico no hay. Y tenemos gran ejemplo en capítulo 13 de San Juan, Evangelio de San Juan. Y recuerda que Jesús un momento en una cena empezó a lavar los pies de sus discípulos. Ese era un servicio de humildad. Él fácil era como: maestro, lávanme los pies y sírvanme ustedes. Y hoy en la iglesia el problema, para no crecer en la iglesia, el problema está en el liderazgo. Hoy en día necesita nuestro país, el mundo, la iglesia, un liderazgo saludable, un liderazgo que sea modelo de hacer el bien, hacer lo correcto. Y Jesús dijo, después de lavar los pies: hagan ustedes también lo mismo. Primero dio ejemplo y luego dice, y los discípulos luego lo practicaron. Y ese es influenciar con el bien. Con el mal es ya autoritario, maltratar a la gente, tratar mal a la gente, querer para mí nada más, que me sirvan a mí, que me lavan los pies. Dice, lavar los pies era la humildad de su servicio. Amén.
Y justamente cuando hablamos de liderazgo no estamos solamente concentrados en cuanto al campo pastoral, ¿cierto? Entonces el liderazgo está pues tanto obviamente en la iglesia, en la casa también como somos, ¿no? Jesús nos ha enseñado a ser líder en todos los campos, ¿no? Ser ejemplos, imitadores de Él, como Él lo ha hecho. Si nosotros queremos ser líderes, tenemos que ser como Jesús fue en este mundo. Principalmente también en la casa, ¿no? Porque también tocando la casa, a veces cuando hablamos de liderazgo, nuestra mente se centraliza en la iglesia. Y cuando volvemos a la casa, bueno, es otra cosa, ¿no? Hago lo que yo quiero ahí. Pero en ese sentido, pues, cuando Jesús habla de liderazgo, estaba refiriéndose, ¿no? Comenzando de la casa y asimismo también en cuanto a la parte eclesiástica. Si yo no tengo buen liderazgo en mi hogar, va a ser muy difícil que pueda dirigir al pueblo. Por eso hoy las iglesias están en crisis de liderazgo. La palabra del Señor nos va a decir, pues, cuando habla en segunda de Timoteo, dice, capítulo 3, dice así la palabra, del versículo 3, versículo 4, que se siente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mira estos requisitos para un líder, para un pastor, un presbítero. Está diciendo que tiene que gobernar. No está diciendo en el sentido gobernar de esclavitud, de dictatorial. Está diciendo en el modelo de conducir a su esposa, a sus hijos, con sus hechos. Ejemplo, me permite decir ejemplo de mi familia. Yo tenía un papá, mamá, y yo aprendí allí el liderazgo. Pero el liderazgo no dictatorial, manda más. El liderazgo con el ejemplo. Yo cuando era niño crecía, miraba a mi padre si cumplía lo que predicaba en la iglesia. Mi padre decía pues que hay que hacer eso en el hogar. Miraba a mi padre, lavaba los platos, lavaba la ropa, hacía limpieza también. Y cuando estaba mal la salud, mi mamá lo atendía. Y eso mis ojos miraban. Y eso es lo que predicaba en la iglesia. Pero muchas veces, hoy el liderazgo es distinto en su hogar, el liderazgo en la iglesia es distinto. ¿Por qué lo digo eso? En la iglesia es chévere, bonito, habla, convence, trata bien a los... Pero como alguien dijo, en su casa es más demonio que el demonio. Y esa es la verdad. Y aprendí de mi padre el liderazgo. Si yo como esposo en mi hogar no trato bien a mi esposa, no oro juntamente con ella, no leo la palabra de Dios, no sustento económicamente, no ayudo en las responsabilidades del hogar, de nada liderazgo hablo. Tiene que haber liderazgo en el hogar primero y luego en la iglesia va a florecer ese liderazgo. Amén. Justamente, tal vez como tocaste ciertos puntos claves y bastante contradictorios a la costumbre que hoy en día y a la manera de pensar que hoy en día tenemos, lo cual es bíblicamente es esencial y bueno, se me expandió algunas enseñanzas también que había aprendido en el seminario y también bajo las escrituras, obviamente, cuando vemos que lavar los platos es parte del liderazgo, ¿no? Barrer el hogar, el ordenar, es parte también del liderazgo, porque en sí no es que pertenezca a la mujer, porque hoy en día tienen esta mentalidad, ¿no? Lavar los platos, la ropa, barrer la casa, ordenar la casa, pertenece a la mujer. Los niños pertenecen a la mujer. Pero si analizamos en el libro de Génesis, vemos que Dios creó todas las cosas, lo puso al hombre y lo dio al hombre la responsabilidad de todo, ¿no? Y cuando el hombre ya no podía, o sea, ya no le alcanzaba mano, vamos a decirlo así, ya no le alcanzaba mano, entonces ahí dice Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, y lo hace como una ayuda idónea, ¿no? Entonces la mujer en este sentido fue hecho tal vez
con cuidado voy a decir esto, fue hecho para poder ser ayuda idónea, pero no porque el hombre no puede hacerlo, sino que porque le falta mano, no, porque le falta mano y eso, y el hecho de que la mujer haga tales cosas como lavar, planchar, ordenar la casa, barrer la casa, no quiere decir que el hombre ya no tiene que hacerlo, no, sino que tiene que hacerlo si es que tiene tiempo, ¿verdad? Si es que está con tiempo, pero si se ocupa en otras cosas, entonces ahí la mujer es una ayuda perfecta, hay una ayuda idónea, ¿no? En ese sentido. Pero hoy en día pues nos hemos generalizado esta mentalidad de que esto pertenece al hombre y esto pertenece al varón. Y, ¿qué puede añadir algunas palabras, pastor, frente a lo que acabo de mencionar? Bueno, lo que dijiste es verdad, lo que dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y este texto se refiere al contexto que antes de la caída del hombre. Y el capítulo 3 vemos una historia negra, horrible para la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, la mujer lo creó perfectamente. Donde no había ese pensamiento que yo domino a la mujer o la mujer me domina. Y yo mando aquí y ella hace. Después de la caída afectó esa naturaleza pecaminosa que el hombre, que la mujer debe hacer esto y esto, o la mujer el feminismo. Y entonces, y eso va al contrario de eso. Pero los principios divinos de Dios, que somos líderes, que debemos influir a otros líderes con nuestra vida práctica, pueda cambiar. Cuando venimos a Jesucristo, no hay machismo ni feminismo. El servicio en el hogar, en la familia. Recuerdo una ocasión que tuve, que estaba como pastor en una iglesia, y había un hermano nuevo que tenía ese concepto, solo la mujer podía lavar la ropa, solo la mujer podía cargar al niño, solo podía también cocinar la mujer. Y un día recuerdo, yo estaba lavando, mi esposa estaba poco delicada, salud. Estaba lavando una tina de ropa en el lavadero. Y llega el hermano y me dice lo siguiente, pastor, ¿qué hace usted? Solo yo dije, lo que ve usted, hermano, estoy haciendo. Y un momento desapareció el hermano. Después yo visité 15 días después de ello y él estaba lavando ropa de sus hijos. Eso es el liderazgo de influenciar. Y en la familia tiene que empezar. Y un día su esposa me dice, pastor, ¿qué lo hiciste a mi esposo? Nada, le digo, solo vio lo que uno estaba. Ahora ya está listo. Hay veces cuando vengo del trabajo ya agüita caliente, ya está lavando ropa de sus hijos. Al mayorcito ya dice, mire hijo, también tienes que hacer, yo también lo estoy haciendo. Más práctico es cuando tú eres el modelo, el ejemplo en un hogar. Y no dice la Biblia, la mujer solamente está para lavar ropa, otras cosas, no nos dice. Es mutuo, es una ayuda idónea, es complemento al varón, es al inicio que Dios ordenó. Y la Biblia dice, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó, dio su vida. La pregunta es, ¿quiénes están escuchando? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu vida por tu pareja? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por él? Si Cristo dio su vida por ti. Y a las damas dice, respeta a su marido. Al varón dice, ama a vuestras mujeres. Y Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro 3:7 dice, la mujer es como un vaso frágil. Hay que cuidarla, hay que tratarla bien. Tanto emocionalmente, físicamente, en el romanticismo, nuestro trato tiene que ser. Y para una reflexión, usted que me está escuchando como líder, como pastor, ¿está tratando bien a su pareja? Como Cristo miró a la iglesia con amor y dio su vida, con esos ojos mira a su pareja. ¿O usted lo mira como un estorbo o lo trata mal? Si usted lo está tratando mal, retornemos a la Biblia y empecemos a practicar, y eso la familia, los hijos, la generación van a ver
para la gloria de Dios. Amén. Amén. Verdaderamente tengo tantas preguntas solamente hablando del tema del liderazgo. Como ya hemos analizado y escuchado también las enseñanzas que acaba de mencionar el pastor de manera breve, precisa y concisa, el liderazgo no solamente fue instituido para poder ejercerlo en la iglesia, sino que también en el hogar siendo ejemplos para los demás. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Fue bastante bueno escuchar las respuestas del pastor. A la siguiente pregunta que tal vez nos va a ir respondiendo, que dice de esta manera: ¿cuáles son los requisitos indispensables para ser un líder, pastor? Es una buena pregunta también que tenemos, pero la Biblia es claro los requisitos que son muy importantes. En el primera de Timoteo, por supuesto, por el tiempo no lo vamos a explicar todo y que puedan tener referencia. Los requisitos bíblicos en la palabra de Dios para el líder, para el pastor. En este tiempo conocemos con palabra líder. Pastor, muy poco. En el Antiguo Testamento se ve siervo, servidor, Moisés servidor y servidor también Josué. Entonces, cuando da un parámetro de requisitos que son innegociables, o no se pueden negociar estas cosas, si somos centrados en la Biblia. 1 Timoteo capítulo 3, hasta el versículo 7 lo vamos a encontrarlo. Pero quisiera leerlo unos 2 versículos. Bien, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o liderazgo, podemos decir, buena obra desea. No es cualquier cosa, dice. Pero hay una palabra, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible y dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. En el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito en lazo del diablo. Usted puede leerlo y analizar estos versículos. Dice, pero necesario que el obispo debe ser reprensible. En primer lugar, cuando dice reprensible, no está diciendo que sea perfecto. Está diciendo que la persona sea ejemplo que los demás. En la tierra nadie somos perfectos. Podemos enojarnos, podemos equivocarnos como líder. Pero no significa que vamos a estar cometiendo barbaridades, que caer en la inmoralidad, en la corrupción. No, sino que está diciendo, y luego no solamente la iglesia, de afuera. ¿Cómo es su testimonio con los vecinos? Si es comerciante, si es que tiene empresa, cómo trata a la gente, paga a sus personales. A veces estas cosas, a veces dice, pero no, o tiene deuda, paga en su hora o fecha indicada. Ese es un buen testimonio. O cuando vende, tiene abarrote, vende kilo completo o roba algunos gramos. Eso es muy controversial en esta área. Pero la Biblia es clara y tajante los requisitos. Pero otras cosas quiero agregar dentro de ello. Los requisitos tiene que tener una buena relación con su Señor. Tiene que tener un espíritu de servicio. Y debe tener buen testimonio, como ya lo hemos leído. Tiene que ver un persona, un líder cristiano, debe tener una pasión de aprender cada día. Para mí, el pastor sin aprendizaje no sería pastor. Aunque terminó el seminario, no ahí acaba. Es proceso de aprendizaje. Y por eso Pablo dijo en segunda de Timoteo, segunda Timoteo 2:15 nos va a decir,
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la palabra de verdad? Aquí en las Sagradas Escrituras. Como volviendo anterior que hablamos, si no conoce las Escrituras, por eso se equivocan y están haciendo daño a la iglesia. No hay buen liderazgo. Si hay buen liderazgo, la iglesia crece, la iglesia tanto cuantitativo, cualitativo. En otras palabras, estoy diciendo, tanto en cantidad, en calidad espiritual, van a crecer la iglesia. Pero cuando hay mal liderazgo, va a haber división, va a haber muchas cosas que no van a avanzar. Entonces, el requisito es indispensable, hermanos, queridos, pasión de aprender y estar continuo en la preparación. Amén. Justamente, a veces, el tema cuando tocaste, que tiene que tener esta pasión para aprender, es bastante eficaz, porque muchos a veces cuando llegan o terminan su seminario, o hayan estudiado en un instituto, o se van preparando, o han leído la Biblia 3, 4, 5 veces y dicen, bueno, ya me lo conozco todo, ¿no? ¿Qué más puede enseñarme? A la verdad, cuando terminé mi seminario, yo me vi a mí mismo y dije, parece que no he aprendido nada, aunque sé tengo algo de conocimiento, pero no sé si llamarme teólogo, porque el teólogo tiene que conocer bien, bien claramente a Dios, ¿no? Y cuando yo me miro a mí mismo, a veces tengo ese recelo de llamarme teólogo, porque hay un misterio más grande con Dios. Y si yo voy acercándome, teniendo esta pasión, como usted dice, pastor, para poder aprender más del Señor, saber más de Él, tener una buena relación con Él, entonces los requisitos que me manifiesta la Biblia serán mucho más fáciles para poder cumplirlo, porque estoy en constante comunión con Dios y estoy aprendiendo más de Él y sé que vamos a tener una ayuda más fortalecido del Señor por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Pero, ¿cómo puede cumplir los requisitos un líder si no tiene una buena relación con Dios? ¿O cómo puede cumplir requisito el líder si no está o no tiene esa pasión para poder aprender, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el liderazgo en cierto sentido, como ya hemos mencionado, tiene que tener obviamente la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Y eso solamente se puede conseguir estando y teniendo una buena relación con Él, ¿no? Orando constantemente, como dice la palabra, sin cesar, y también, como dice Salmos, meditando en la ley de Jehová, ¿no? Día y noche. No solamente dice no, hora, sino que dice día y noche. O sea, es una constante relación con el Señor. Y en ese sentido, también te puedo añadir un poquito, dice en el libro de San Juan, capítulo 15, por versículo 5, por si no me equivoco, donde menciona, permaneced en mí, dice Jesús, ¿no? Permaneced en mí, no para que puedan dar fruto, ¿no? Si es que se separan de mí, nada podrán hacer, ¿no? Separados de mí, nada puedes. En ese sentido, para poder nosotros tener un requisito conforme a las Escrituras, tenemos que estar siempre unidos con el Señor. Si es que no, entonces ya he perdido todo, ¿no? Ya he perdido, voy a tener tal vez ideas mundanas, pensamientos mundanos, y con ese pensamiento, con esas ideas voy a ser líder y voy a estar siempre en contra de las Escrituras con mis hechos. Amén. En la siguiente sesión me gustaría tocar más el liderazgo familiar, porque es bastante profundo, verdaderamente bastante profundo. Y aquí me gustaría tal vez mencionar, pastor, una de las partes bastante importantes de un liderazgo, obviamente pastoral, dentro de la iglesia, lo cual también en esta, no sé si solamente en esta zona, pero también en otras partes del lugar, se carece bastante, lo cual tenemos tal vez la pregunta número 10. Y si bien es cierto, un tiempo hemos estado conversando sobre este tema, y la pregunta más o menos va de esta manera, tal vez va a abrir mucha controversia, pero es bíblico. Dice, ¿qué puede decirnos acerca de la remuneración del pastor, líder, siervo, ministerio o un ministro? ¿Se debe o no se debe remunerar? ¿Por qué? Esta pregunta surge, amado pastor,
Si bien es cierto, algunos sacan con sustentos bíblicos, ¿no? Cuando Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, y a la misma vez también surge cuando Jesús envía a sus 12 discípulos de un lugar hacia la era, hacia la práctica. Y Jesús le dice, no lleven nada, simplemente vayan así como están. Entonces la gente a veces toma de esto, bueno, Jesús también mira que está mandando a sus líderes, ¿no? Porque ustedes tienen que trabajar por plata, ¿no? Esto que el otro. Y también surge esa idea, hoy en día los líderes quieren trabajar solamente por plata, si no es por plata no se mueve. ¿Qué tiene que ver, pastor, el dinero con el pastorado? ¿Se tiene que remunerar? ¿Eso es bíblico? ¿O qué puede decirnos al respecto? El problema es que a veces a la Biblia utilizamos cuando nos conviene. Cuando no nos conviene, no queremos utilizarlo. En los líderes esto sucede y en la iglesia. Otro de los problemas es que a veces ignoran las Sagradas Escrituras. No han sido formados correctamente en la palabra. Yo preguntaría, ¿por qué un agricultor siembra? ¿Para regalar a la gente? ¿Para dar de comer en la comunidad? Pienso que porque hay necesidad Hay una necesidad. Hay una necesidad. Y un profesional, un médico, termina medicina, ¿por qué trabaja? ¿Por qué no trabajar por amor por la comunidad? Otra vez la necesidad. Claro. Igual un profesor termina. ¿Y para qué? Y los sacerdotes católicos romanos también, ¿por qué ejercen ese cargo? También tienen necesidad y son sustentados. Y dentro de todas estas cosas, alguien va a decir, hermano, trabaja mi chakra por el amor. ¿Alguien puede trabajar, hermano? ¿Tú puedes trabajar por el amor una semana, un mes? ¿Porque tú eres mi hermano? No, creo, ¿no? Dios nos ha dado, Antiguo Testamento, Dios dio a las 11 tribus, es el Antiguo Testamento, o a las 2 tribus menos a uno, a los levitas, ¿no? Ellos dicen, el Antiguo Testamento dedicaban, pero ¿quiénes lo sostenían el pueblo? Para los sacerdotes, para los levitas, llevaban primicias, diezmos, aún su vestimenta. Eso nos dice el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver también en Lucas capítulo 8, podríamos hacer, Jesús, ¿quién lo sostenía humanamente? Vamos a ver, en Lucas capítulo 8, ¿se le sostenía o no lo sostenían? Ahí no había iglesia todavía, eso hay que comprender, no había iglesia. Entonces, vamos a ver la palabra del Señor. Yo no quiero decir lo que yo pienso. Hay veces, muchas veces a la Biblia hacen hablar a la gente, aún los líderes. A ver, capítulo 8, ¿qué nos dice? No sé si pueden darnos la lectura del versículo 1 hasta el versículo 3. 3, muy bien, dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Pero ¿quiénes estaban sosteniendo el ministerio? Estamos hablando económicamente del sustento. Dice, cuando hablamos de bienes, en la Biblia estamos refiriendo, esas fechas no había soles, el euro, ni dólar, no había ni índigo, no pesos, bolívar, no sé. Pero dice, ¿quién sostenía? No había iglesia, por supuesto. Sostenía con sus bienes al mismo Jesús. Y Jesús tenía tesorería, como hoy las iglesias lo tenemos. Entonces, y esto nos puede dar un predicio. También Jesús y sus apóstoles serán sustentados. Porque estaban dedicados en el ministerio. Y ya viendo ya en primera de Timoteo, Pablo va a hablar también sobre este tema.
Y por eso te preguntaba de si por el amor un profesional puede trabajar meses servir de la comunidad. Es su trabajo. La Biblia dice, con sudor de tu frente trabajarás, comerás. El pastor su trabajo es ministrar la palabra, ministrar, enseñar, dedicarse en la obra del Señor. Y Pablo aquí lo va a decir, capítulo 5, versículo, vamos al versículo 17 hasta 18. Voy a la lectura. 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 a 18 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar, enseñar. Hay dos cosas, predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno. El ministro de Dios. Aquí está hablando un hombre que puede enseñar, predicar. Diferentes predicar. Predicar es que estamos hablando contigo, intercambiar. Esto no es predicar. Muchos piensan que es el púlpito, nada más predicar. Enseñar es hablar de un tema doctrinal o formación discipulado que debe ser. O aún los seminarios te instruyen, te forman. Entonces, mira, dice, vuelve el Antiguo Testamento. Pablo era conocedor de la sagrada, comparando un buey, un animalito, hasta el animal le das de comer. Le tienes que dar. ¿Quién tiene que sustentar? El dueño de la chapa. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. Y a través de su palabra dice, digno es el obrero, o el pastor, o el maestro, que se dedique en la enseñanza de la palabra de Dios. Yo aquí en el Perú, en el Braille, puedo decir, ¿con cuánto puede vivir una familia? Entremos al grano, ¿no? Entonces, antes de responderte esa parte, pastor, entonces podemos dar un pequeño resumen de lo que estamos analizando. Sí, el predicador o el pastor o el que enseña la palabra de Dios, el que predica la palabra de Dios, trabaja por amor, pero ese amor tiene que ser remunerado, tiene que ser pagado, ¿no? No porque lo trabaja específicamente por dinero, sino que porque hay necesidad en el hogar, ¿verdad? Necesidad en la casa, el predicador, el que enseña, tiene que alimentarse, tiene que comer. Bien, estamos en los pasos también. Y sé que Dios me permitió trabajar no solo en la iglesia, a tiempo completo. Y este es, a veces el asunto cuando dice Pablo, digno. Yo pregunto, un profesor, ¿cuánto le sostiene mensualmente? Menos de 4.000 no estaba actualmente contratado, el iniciante, pero ahora tiene categorías, hasta 8.000, casi 9.000. Un profesor, un docente. Ahora veamos también dentro del ámbito, dentro de la iglesia, sé que si viven en el campo anual o semestral, también sacan producto. Y también dan su ofrenda, sus diezmos. De ahí viene la iglesia, cómo sustentar a su pastor. Y entonces, digno para reflexión, ¿cuánto sea digno? Recuerdo un día le dije que la suma que me dan usted, hermano, es, tienes un negocio, te dejo, yo me dedico en el negocio que usted va a hacer. Me dijo, no, pastor, y con eso yo voy a vivir, reflexionar el hombre. Entonces hay que tener sabiduría que nuestros pastores no deben estar mendigando. Es su trabajo, la responsabilidad que tienen. No todos somos pastores, cada uno tenemos dones distintos. Pero no vayamos al extremo también que a veces el concepto de otros hermanos dice el pastor está más gordito y hay que dar. Y esos traficantes mercancías que hacen es otra cosa. Que abusan, sacan dinero, engañan. No vamos nosotros de eso, porque somos una iglesia reformada, centrada a la luz de la palabra de Dios. Y el obrero debe ser correctamente remunerado.
Ujú. ¿Por qué? Si tiene hijos, ¿qué testimonio va a dar de la iglesia? Y la iglesia muchas veces hoy se ha enfocado en otras cosas, no en su formación de su educación de un pastor preparado. Un pastor tiene que tener preparación, conocimiento. Aún hoy en día en las iglesias los jóvenes tienen colegio, bachiller, tienen profesión. Si no estás preparado, ¿cómo vas a ir? Por eso las iglesias no están creciendo hoy día, porque no van a llegar en ese nivel. Entonces, el pastor también tiene que llegar. Hay veces nuestros ancianitos tradicionales, no menosprecio, yo los amo con mucho cariño, pero a veces, no, antes era así, antes era... No, pues hermano, hoy es otro, mañana es otro. Todo va cambiando, la tecnología va cambiando. Entonces, en la iglesia, yo pregunto, ¿cuánto es un menú en esta región? ¿Con cuánto se come un menú, no? Un menú, un desayuno, un almuerzo. Pongamos 7 soles, lo más barato. Y eres uno, desayuno, almuerzo, cena, ¿cuánto llegaría? Y si eres 2, si ¿Cuánto eres más? 4, entonces la iglesia tiene que ser honesta. ¿Cómo sustentar a su pastor? El lugar o el nivel económico, cómo está yendo cada lugar, ¿no? Entonces, y el pastor también debe ser remunerado justamente. ¿Acaso el pastor cuando hace visita no usa una moto? Si tiene una motito y le van con el agua, ¿se mueve esa máquina? No. ¿Y acaso no toma su gaseosita? ¿Acaso no se pone calzado? La Biblia lo dice eso. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 9 le va a decir, ¿acaso no tengo derecho a mantener la familia? Y voy a leerlo, la palabra del Señor, no es que dice, capítulo 9, versículo 9 dice, ahí hablando de responsabilidad de la iglesia con su ministro, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Se está hablando del liderazgo de pastores, ¿no? Pablo se incluye. Pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara, el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. O sea, un campesino tiene esa esperanza. Y lo espiritual dice aquí, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros, lo espiritual es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Mira, hermano Rodrigo, no es mi palabra, es palabra de Dios, que la iglesia, su deber es sostener a su pastor, mantener al pastor que está dedicando en la obra del Señor. Sabe comer, no es un angelito, sabe sostenerse, vestirse, sabe enfermarse. Ese es uno de los problemas en nuestra denominacional que tenemos. Por eso las iglesias están en crisis liderazgo. No hay alguien que pueda dedicarse. Mejor inclino. Y muchas veces muchos pastores preparados se han inclinado. Y cuando ya no te dedicas en la iglesia a medias, yo personalmente trabajo tiempo completo en la iglesia. Si yo voy a trabajar, yo también sé trabajar, tengo otras cosas que hacer. Si me dedico a medias, lo voy a hacer. Ya no va a ser efectivo aún en enseñanzas sistemáticos, y ya no va a ser. Por eso a veces muchos pastores se han quedado y no han avanzado. Entonces, la Biblia dice, dignamente debes sostener el pastor. Yo creo, para decir, mínimo hoy, menos de 3,000 soles no puede vivir la gente. No se puede, literalmente no se puede. Ahora, justamente había
tuve un amigo que me decía, mira, justamente él terminó su seminario. Me dice, mi presbiterio me dice de esta manera, que, que me está dando una iglesia donde trabajar. Hay una congregación de 15 miembros y él quiere que yo vaya allá, pero me dijo, pero yo quiero que tú vayas por amor, porque muchos se han acostumbrado a trabajar por dinero y él me dice, me está mandando por amor, o sea, en otras palabras, ve a trabajar gratis, me están diciendo. Pero yo quiero trabajar en el ministerio, tengo ese anhelo, tengo esas ganas, dice él. Pero el presbiterio dice, pero vas a trabajar por amor, o sea, gratis. Entonces me preguntó, ¿qué me sugieres tú? Y como él tiene su esposa, su bebé recién nacido, y yo solamente le dije, pero está bien, mira, tenemos ese amor, tenemos esas ansias de trabajar en el ministerio, sí, con ese amor salimos del seminario, pero ¿no comen tus hijos? ¿No comes tú? No come tu esposa? Vas a ir por amor, vas a iniciar tal vez una semana, tal vez va a aguantarse una semana, pero sabes, luego vas a tener problemas en el hogar, vas a tener problemas en la casa y tu ministerio no va a ir como debe ser. Entonces se van a surgir tantos problemas y eso va a ser la causa de tu arrepentimiento, estar en el ministerio. Entonces, en ese sentido, a veces otras personas también tienen la misma idea, ¿no? Un tiempo me dijo, ¿qué cosa ya hace el pastor para que gane tanto, ¿no? Si solamente agarra la Biblia y tiene que predicar, no es que se prepare en el seminario, no es, o sea, es que la Biblia no es un libro común para poder nosotros agarrar y explicar, mira hermanos, esto dice la Biblia, tal, sino que son palabras santas de Dios que nosotros en nuestra humanidad no vamos a poder entender como debe ser. Por lo tanto, tenemos que examinar las escrituras, comparar con un pasaje, otro pasaje, estudiar, analizar, orar. Entonces, es un estudio bastante profundo que solamente en par de horas no se puede sacar. Como dice, cuando un pastor trabaja medio tiempo, sí, gana la mitad del sueldo y luego la otra mitad está ocupado en el trabajo, la enseñanza no va a ser fructífera y la iglesia no va a crecer, ¿no? Porque el pastor tiene dos ocupaciones, uno el ministerio y otro su trabajo, y no hay una buena concentración. Justamente eso pasó con los levitas, ¿verdad? Cuando Dios específicamente los había apartado para su ministerio y, y como la iglesia tenía que dar su diezmo y no llegaba a los levitas, y los levitas pues comenzaron pues sentir necesidad. Y como sintieron la necesidad de ellos, comenzaron a ocuparse en su trabajo, ¿no? Trabajar en otras cosas para poder sustentar esa necesidad, como la congregación, los 11 tribus que habían recibido las heredades, ya no daban el diezmo y ellos pues buscaron otra necesidad, otras formas de cubrir esa necesidad. Y ahí había una parte bastante incómoda, molestia, sintió por Dios porque no se estaba administrando bien su ministerio. ¿Por qué? Porque la congregación no daba, no correspondía a la necesidad de los levitas. Entonces, en ese sentido, si un predicador, si un pastor se va a dar al 100% al ministerio, obviamente la iglesia tiene que saber reconocer y cubrir esas necesidades que hay. No solamente estamos hablando de comida, estamos hablando, el pastor tiene que vestirse, ¿no? El pastor tiene que cambiar el calzado, como dices. Obviamente hablamos de los alimentos, el pastor se enferma, su esposa también se enferma, se necesitan medicamentos, se necesita para movilidad, o sea, son tantas cosas, ¿no? Y justamente por eso las escrituras dicen que el obrero es digno de su salario. Como dice también entre paréntesis, pastor, no lo hacemos esto porque queremos ganar dinero o vivir específicamente del dinero de los demás, sino que si la congregación necesita un buen predicador, uno que enseña fielmente la palabra de Dios, entonces tiene que cubrir las necesidades que aquel predicador y su familia pasan. Si no de alguna manera, entonces no va a ir bien las cosas, ¿verdad? ¿Y qué puede decirnos, pastor? Tal vez tiene algo más que añadir al respecto. Bien, sobre este tema es amplio responder, pero dentro de eso tratamos un enfoque es que las Sagradas Escrituras nos dice que debe haber autosostenimiento del pastor. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, en el campo que tenga un ganadero, tenga 100 ovejas, sometas a llegar a 1000 o 500 ovejas.
Pero ¿con qué esperanza? ¿Cuál es la esperanza? ¿No le parece? Y Sí, Pablo lo obviamente, dice, obviamente. los que siembran en la chapa, en el campo, con esperanza de cosechar, y va a Ujú. suplir su necesidad. Y también dice, en lo espiritual que sembramos, también con la esperanza. Y dice, que viva del Evangelio, dice la Biblia. A veces esto, hay algunos hermanos, a veces desconocen, dice, Pablo hacía su cartita. Igual el pastor debe ser. Pero la pregunta es, ¿en qué momento, en qué contexto hacía su carta? No es que cuando recién empezó la obra, todavía la iglesia no estaba plantando la iglesia. Y luego no vas a ver que él ya plantaba sus carpitas, su negocio, porque ya se había dedicado 100%. Y a veces, hermanos, eso lo tienen de memoria. Pero si tú analizas en la iglesia, en el libro de Hechos, dice, él hacía su carpita porque todavía la iglesia recién estaba. El evangelio, la predicación para toda la humanidad es gratis. Pero de servicio, nuestro servicio ya tiene costo. Ujú, Y obviamente. como dijo uno de los conferencistas chilenos, escritor de libros que trata más de la familia, David Ormachea, dijo lo siguiente: no es que yo cobro, es mi trabajo, Ujú. es digno y recibo. Muchos dicen que mucho cobra David Ormachea por su trabajo. Y es mi trabajo. Y ese trabajo he hecho años y también fatigas en el estudio, en la preparación. Y a ver, un Ogel, que eres profesor, Ogel te deja, terminaste maestro por amor a la educación, trabaja un año allá. ¿Trabajarías? A veces Uf, yo he visto con profesores, me he encontrado, y los profesores dicen, no, el pastor, y el presbítero, lo correcto haría, hermano, vamos a motivar a la iglesia que te sustente. Ese sería buen testimonio. Y a ver, un médico, a ver, señor, se me vas a trabajar tal lugar por amor, gratis. ¿trabajaría? O hay un negocio que tengo gratis mi trabajo, si la plata mandas al Estado. Sería ilógico, La ¿no? gente va a decir, o sea que para este estudio, para que para que me hagan trabajar gratis, ¿no? Igual en la Biblia, ¿no? Aquí dice la Biblia digno. Yo cuando empecé el ministerio es triste a veces, pero Sí, cuando Dios te ha llamado, Dios te va a sostener. Y yo obviamente. empecé el ministerio soltero, y a veces la iglesia no tenía que enseñar, tenía que transmitir la palabra de Dios que pueda. Y esperando a nuestros hermanos que puedan entender para que la iglesia pueda florecer también. Toda cosa es dedicación. Si te dedicas en la agricultura, tienes que dedicarte. Si tienes que dedicarte en la área de negocio, tienes que dedicarte en negocio. Si un pastor tiene que dedicarse en la iglesia, tiene que dedicarse en el servicio del Señor. Ujú. Y sus hijos también dar buen testimonio que la iglesia va a dar cuando sustenta bien. Parece que no está dimensional ese es el asunto, pero otras dimensionales me parece que los pastores están bien preparados Sí, y lo han sí. entendido. Y eso tengo que ser claro. Sí, y a la misma vez se tiene que valorar y apreciar, ¿no? Que cuando vamos así a otras iglesias, cuando nos invitan a poder predicar, sí hay hermanitos que sí son de buen corazón y a veces te dan un espacio en su casa para que puedas descansar, te dan aún las comidas de los mejores, ¿no? Se aprecian y se valoran a aquellos hermanos, ¿no? Y aparte de todo ello, pastor, es irónico lo que pasa en la iglesia. Pasa que, mira, al pastor quieren darle pues un cencito, ¿no? Cuando predica, cuando enseña. Pero cuando quieren una fiesta, no se gastan menos de 10,000, no se gastan menos de 15,000. Se traen sus orquestas que cuesta pues carísimo, se traen sus ministerios de alabanza que cobran pues de lo mejor y ellos pagan pues con la boca cerrada, tengas por su buen servicio. No solo eso, sino también como pastor, como ministro, también caso Uh, a parejas. Y un día pasé en un lugar, y ahora yo soy claro, ¿no? Si me invitan a casar, hermano, mi pasaje, mi ofrenda, es mi trabajo. Aún hay veces tengo que alquilar el saco, si no lo tengo, la corbata, para ministrar, pues bien, ese matrimonio. Y es mi trabajo. Y ya los digo de esa forma, ¿no? Ya estamos más en serio. ¿Por qué? Y a veces para el matrimonio
no sé, en algunos, más baratos el locutor que va a dirigir la ceremonia, 300 nuevos soles. Entonces es cercanito. Pero si de lejos, el locutor es más, maestro de ceremonia. Y el ministerio, más barato, 2 lucas, creo, 2.000 soles. Y la orquesta, depende del lugar también, no menos de 2.000 soles. Y lo que un poquito me enojó ya ese momento, por eso así ya digo las cosas, es mi trabajo. Y ni una gaseosa, ni un sol te dan al predicador que has administrado. Pero para el locutor, 800 soles. Para la filmación, 3.000 soles. Aparte la filmación. Con su dron. Y aparte su pasaje. Mi hermano, dije, ya aquí creo que muy abuso con los pastores. Entonces, y ya les digo, ¿no? Y estas cosas tenemos que enseñarle. Tenemos que enseñar ministros que sostenten. Yo no estoy pensando en mí, sino en futuros líderes. Por eso nuestra iglesia presbiteriana reformada no ha avanzado mucho. Y no quieren surgir predicadores. Nadie quiere ser también pastor ahora. Sí. Si tú preguntas, haces estadísticas de los ancianos, ¿quién de sus hijos quieren prepararse un buen seminario para servir al Señor? Alguien dirá el misticismo, dirá, no, el Espíritu Santo, no, Señor. La Biblia dice, Juan 5:31, escudriñar las Escrituras. Jesús dice, tienen que investigar, analizar, tienen que dedicarse al estudio. Y para servir al Señor hay que tener una buena preparación y tener vocación y llamado por Dios. Entonces, ¿de dónde come el chico? La chica se va a traer a la iglesia. Y por lo tanto, pues hermanos, la Biblia dice a Jesús, hasta las damas sostenía por esa gratitud de servicio y misericordia que tuvo con ellos. Y nuestra ofrenda, nuestro diezmo es un agradecimiento a Dios, nada más. Nuestra gratitud a Dios de todo lo que nos ha dado. Lo que nos ha dado. Entonces, nuestro agradecimiento a Dios. Y queridos hermanos que ustedes están escuchando, es la verdad la palabra. Y otros pastores, por ejemplo, si usted ya no está, si no hay pastores, ¿cómo va a ser la iglesia? Por supuesto, Dios tiene misericordia, para Dios nada es imposible. Pero debe haber otros líderes que vienen para que puedan asumir. Yo personalmente, como pastor, necesito otro joven que venga, trabaje en la iglesia, pero un joven más preparado que yo. La experiencia tal vez no nos van a igualar, la experiencia puede ayudar también en esto. Entonces, Pablo aquí en el capítulo 9, y puedan leerlo, estudiarlo, ¿sabes? Dice, ¿acaso no tengo familia para crecer? ¿Acaso no necesito ser sustentado? Los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio, sean dignos de salario, y la iglesia, como presbíteros, tenemos que decir, digno del salario, y lo que dicen por amor, yo pregunto, por amor que trabaja en la obra, pregunto, si es profesor, por amor que trabaja, y que le done a los pobres. O por amor, sea un médico, o chacrero, dice, acá una hectárea estoy diciendo, por amor para mi pueblo, no recibo. ¿Diría alguien? Yo creo que no. Pensemos, reflexionemos, también sostener a nuestros líderes en las iglesias. Sí, si no, poco a poco careceremos más de líderes, porque Por supuesto, sí. La necesidad no se cubre en el ministerio. Eso es cierto, pastor, porque hay muchos predicadores que a veces tienen que utilizar la palabra mendigar, ¿no? ¿Y por qué? Porque la iglesia a veces no cubre. Claro, no generalizo a toda la iglesia, porque sí hay iglesias que sí han conocido bien las escrituras, han analizado bien las escrituras y sostienen a su pastor, ¿no? De manera que también su pastor no se queja de ellos, sino que más aún trabaja por amor. Entonces, cuestión de pensar y instruirnos, hermano. Y esto no es para condenar que estoy diciendo, sino hemos conocido bien las escrituras, corrijamos esa área. Basta hasta aquí, sí, como pastor, como iglesia también. Amén, pastor. Ha sido bastante esencial tocar estos puntos. Si bien es cierto, no estamos hablando solamente de los pastores que son seminaristas, sino que también de los que verdaderamente enseñan sin haber estudiado el seminario, tal vez a manera, por el don que el Señor les ha dado, ¿no? Tal vez están ejerciendo. Todos necesitan ser remunerados, o sea, la iglesia necesita cubrir la necesidad del pastor. Entonces, justamente por eso esta sesión o esta enseñanza se llama Volviendo a las Escrituras.
porque de lo confuso que la iglesia ha estado, de las falsas enseñanzas que han recibido, de las falsas ideas que también tiene, volvamos a las Escrituras y vivamos una vida, un ministerio conforme a las Escrituras. ¿Qué te parece, pastor, si oramos? Claro que sí, para ya concluir, queridos hermanos, retornemos a las Escrituras, volvamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es quien nos va a guiar, pastores, la iglesia, porque hoy en día el enemigo ha entrado a nuestros hogares a través de las redes sociales. Redes sociales te va a bombardear cualquier cosa, pero cuando tú conoces las Sagradas Escrituras, no te van a engañar. Yo, por ejemplo, miro redes sociales y no, esto está tonto. No, falso. Hermano, volvamos a la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es que va a cambiar, no va a corregir tanto pastores, tanto la iglesia, que aprendamos también nuestro liderazgo en nuestro hogar, en la iglesia, y aún cómo dignamente podamos también remunerar a nuestros líderes en las iglesias, conforme su trabajo, conforme su vocación, llamado por Dios. Amén. Dirígenos, pastor, con una oración. Vamos a agradecer al Señor. Amado Dios de los cielos, hoy estamos muy agradecidos por este tiempo hablando sobre el tema liderazgo y familia. Y aún, Señor, tu palabra nos habla cada día, Señor, cómo debemos guiar nuestra familia, la iglesia o el trabajo donde nos das. Las responsabilidades. Y gracias, Señor, por ese privilegio que nos has dado y que has dado en cada lugar como ministros. Aún, Señor, los pastores que trabajan, aún son criticados. Aún, Señor, son maltratados. Pero no todas las iglesias lo hacen. Hay iglesias que van aprendiendo, cambiando. Y aún, Señor, en todo ello viene con tu Santo Espíritu también la iglesia que trata bien a su pastor, para que su pastor no esté andando quejándose, Señor, o mendigando. Para eso no nos has llamado, Señor. Ayúdanos a administrar correctamente como líderes también en el consultorio, en la iglesia, a manejar bien la economía conforme a la luz de tu palabra. Bendiga a cada uno de los oyentes. El propósito, Señor, enseñarnos con tu palabra, ayudarnos en la Sagrada Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor, ha sido un gusto y un placer. Vamos a estar teniendo las siguientes sesiones. Tenemos bastante pregunta. Y con el pastor vamos a estar tratando bíblicamente, obviamente. Por eso se llama esta sesión Volviendo a las Escrituras. Sí, es bueno que siempre volvamos a las Escrituras porque ellas nos enseñan la verdad. Pastor, un gusto. Bueno, ha sido un placer y que Dios me lo bendiga a cada uno de quienes están escuchando o que van a ver, ¿no? Que el Señor lo bendiga. El propósito es enseñar la Sagrada Escritura, retornar a la Sagrada Escritura, no en nuestras opiniones. Amén.